Vamos a hacer este ejercicio donde se nos pide completar una tabla de frecuencias con frecuencia acumulada y frecuencia relativa y luego calcularle la media, mediana, moda y rango. Además, para terminar, nos piden que dibujemos un diagrama de barras con esos datos. Y los datos que se nos ofrecen son los pesos en kilogramos de la mochila de 21 estudiantes. Aquí efectivamente vemos 3 filas por 7 columnas, 7 por 3, 21 datos. Bueno, pues con esa información deberíamos producir una tabla de frecuencias y poder calcular los parámetros que nos piden. Así que vamos a comenzar. Vamos a colocar en la primera columna la columna de datos. Y en la columna de datos, que son pesos, vamos a dejar la línea vertical. Vamos a colocar los datos ordenados. Vamos a buscar el menor dato de todos. Vamos a ver, vamos a poner aquí la línea que divide los encabezados. ¿Vale? Y entonces tenemos aquí 5, que es el dato más pequeño, y luego tendremos el 6, parece que luego aparece el 7, el 8, el 9 y el 10. Bien, a continuación vamos a poner la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta que se suele denominar con una F minúscula. Y vamos a ver cuántas veces se repiten cada uno de esos datos. El 5 aparece dos veces. El número 6 aparece 1, 2, 3, 4 y 5 veces. El 7 aparece 1, 2, 3, 4 y 5 veces también. El 8 aparece 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. El 9 aparece 1 y 2 veces. Y por último el 10, que aparece una sola vez. Bien, si sumáramos estas frecuencias, tendríamos que obtener, si lo hemos hecho bien, 21, que es el número de datos que tenemos, que equivale al número de estudiantes que han dado la información. Así que fijaos, esto es 12, y 12 y 6, 18, 20 y efectivamente 21 datos. O sea, pues eso parece que está correcto. Vamos a hacer a continuación la columna de la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada se suele denominar con una F mayúscula. Y buscamos la columna. ¿Y cómo se calcula este valor? Bueno, pues aquí vamos acumulando la frecuencia de la tabla. Es decir, el primero comienza con el valor 2, este de aquí, ¿verdad? Y luego le vamos sumando el siguiente. Le sumamos el 5 y entonces ya tenemos 7, le sumamos otros 5 y ya tendríamos 12, le sumamos 6 y ya tendríamos 18, le sumamos 2 y tendríamos 20 y le sumamos 1 y tendríamos 21. Bueno, y podéis deducir que, claro, el último valor siempre va a coincidir con este de aquí, con el total de datos que tenemos. Este total de datos se suele denominar N mayúscula. Esos dos valores deben coincidir siempre si están bien calculados. Bueno, a continuación nos falta la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se denomina normalmente con una H minúscula. La colocamos aquí. Y la vamos a calcular como el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Así en cada fila. Así que iríamos 2 partido de 21, luego 5 partido de 21, luego 5 partido de 21, luego 6 partido de 21, 2 partidos de 21 y por último 1 partido de 21. Si hacemos la cuenta, si sumáramos estas 6 fracciones, veis que las 6 fracciones tienen el mismo denominador, el 21. Así que al sumarlas ya sabemos que nos va a dar de denominador 21. Y el numerador, bueno, podríamos sumar el 2, el 5, el 5, el 6, el 2 y el 1, que lo hemos hecho antes. ¿Y cuánto da? Pues 21. Así que fijaos, si lo hemos hecho bien, la suma de la frecuencia relativa siempre va a ser 1. Ok, bueno, pues ya hemos terminado con la tabla de frecuencias. Hemos hecho todo lo que nos han pedido de la tabla de frecuencias. Ahora vamos a entrar en el territorio de los parámetros estadísticos, que en este caso nos piden la media, mean, ¿de acuerdo? Normalmente se identifica con una X y un gorrito, la media, promedio o media aritmética.
de los valores. ¿Y cómo se calcula? Pues sumando todos los datos que tenemos y dividiéndolo entre el número de datos. Ahora bien, si yo sé que tengo que dividir entre el total de número de datos, ya sé que voy a poner aquí abajo 21. Y arriba tengo que sumarlos todos. Entonces tendría que hacer, pues, 2 veces 5, ¿verdad? Bueno, pero 2 veces 5, ¿no? Eso es lo que pone aquí, 2 veces 5, en verdad se puede poner así, ¿no? 5 por 2. A continuación, tengo que sumar 5 veces 6. Es decir, tendría que hacer 6 más 6 más 6 más 6 más 6. Pero oye, esto no es mejor hacerlo más concentrado usando la propiedad de la multiplicación, ¿no? Y hacerlo así, multiplicando. Pues lo mismo vamos a hacer con el siguiente. 5 veces 7, ¿verdad? Y luego 6 veces 8. 6 veces 8. Y luego 2 veces 9. Y por último, una vez el 10. O 10 a secas, ¿no? Bueno, pues para esto podemos echar mano de la calculadora y averiguar cuánto vale la media en este caso. Tenemos que hacer, 5 por 2 es 10, más 6 por 5, 30, más 7 por 5, 35, más 8 por 6, 48, más 9 por 2, 18, más 10 por 1, 10, esto sale 151. Y si hiciéramos la división, por tener una idea del valor decimal, pues nos queda aproximadamente 7,2, aproximadamente, el valor de la media de este conjunto de datos que manejamos. Muy bien, esa es la media. ¿Qué podemos decir de la mediana? Bueno, la mediana es el valor central, el dato que está en el centro. Entonces, ¿cómo podemos abordar este problema? Bueno, como tenemos 21 datos, fijaos, vamos a representar aquí, estos son los 21 datos, son 21 datos. Y, bueno, ¿qué dato está en el centro? Pues, a ver, yo puedo dejar en el centro un dato, sí puedo dejar aquí 10 datos, aquí otros 10 datos, y el dato número 11, décimo primero, sería la mediana, ¿no? Porque aquí habría 10 datos y aquí habría otros 10 datos. Luego el dato central sería el dato décimo primero. ¿Cuál es el dato décimo primero? Pues esto se puede ver inmediatamente en la tabla de frecuencia, con la frecuencia acumulada. Fijaos, aquí, hasta aquí hemos llegado al dato segundo, aquí hasta el dato séptimo y aquí hasta el dato décimo segundo. Bueno, eso quiere decir que el dato décimo primero también está aquí. Es decir, que el dato décimo primero es un 7. Como es un 7, directamente puedo afirmar que la mediana de estos datos es 7. Muy bien. Siguiente, la moda. La moda es el dato que más veces se repite. ¿Cómo sé cuál se repite más? Pues de nuevo podemos echar mano de la tabla de frecuencia y observar en este caso cuál es la frecuencia absoluta más alta. Y observamos que la más alta es esta, con lo cual significa que el dato que más se repite es el 8. Y podríamos afirmar automáticamente que la moda en este conjunto de datos es 8. Por último, el rango. El rango es la diferencia entre el dato más grande y el dato más pequeño. El dato más grande es 10, el dato más pequeño es 5. Luego, el rango sería 10 menos 5, 5. Ya habríamos terminado de calcular todos estos parámetros que nos piden. Solo nos queda un detalle que sería dibujar un diagrama de barras con estos datos. A ver, el diagrama de barras lo vamos a dibujar aquí abajo, así nos cabe. Vamos a hacer lo siguiente. Normalmente hay que plantearse cómo vamos a dibujar los ejes para que nos quede en condiciones. Entonces, el diagrama de barra de una tabla de frecuencia sencilla como esta va a tener siempre un aspecto similar a este. Vamos a tener un eje vertical, un eje horizontal, ¿verdad? En el eje vertical se van a representar la frecuencia y en el eje horizontal se van a representar siempre los datos. Muy bien, ¿cuántos datos diferentes tenemos? Pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Bueno, vamos a repartirlos. El mayor es un 10. Si es un 10, vamos a hacer lo siguiente. Podemos hacer lo siguiente. Podemos poner aquí 10, con lo cual esto sería, si esto es 10, esto sería 5. ¿Vale? El 5 es más difícil de repartir, es siempre dividir por mitades. Si tenéis una hoja reticulada, pues mucho más fácil, ¿no? Entonces,
voy a hacer lo siguiente, mejor. Voy a poner aquí el 4. El 4, voy a poner aquí 4. Por tanto, esto es 2. Esto sería 6, 8 y 10. ¿Vale? Entonces el 5 estaría aquí, y el 7 aquí, y el 9 aquí. Aquí el 3 y aquí el 1. ¿Vale? Esto lo voy a mover hacia acá para que no me estorbe. En frecuencia, ¿qué valores de frecuencia tengo? Pues el valor mayor de la frecuencia es un 6. Bueno, pues voy a poner aquí entonces el 6 aquí arriba, y por tanto la mitad va a ser 3. Y ahora aquí el 1 y el 2 lo voy a colocar como pueda, aquí el 1 y aquí el 2, aquí el 4 y aquí el 5, bueno, más o menos. Bien, ahora vamos a representar el diagrama de barras. Las barras van a estar separadas entre sí, y la primera barra aparece en el número 5 y tiene la frecuencia absoluta 2, así que tendría que dibujar una línea de referencia por aquí para no perderme demasiado, y voy a dibujar la barrita así. Esta sería la barra primera. Luego, el siguiente dato, el 6, pues tiene frecuencia 5, así que el 6 va a llegar hasta aquí arriba. Voy a dibujar la barra como pueda, a ver, por aquí, por aquí. Esta sería la barra del 6. Y luego la siguiente, el 7 tiene una barra similar a la del 6, con la misma altura, porque tiene la misma frecuencia. Así que, ¿veis? Las separo unas de otras, siempre que tengan el mismo ancho. Y el siguiente valor es el 8, que tiene en este caso la mayor de la frecuencia. La mayor de la frecuencia, que es 6, dibujo la siguiente barra, la del 8. Así. Uy, esto no salió bien. Así, y por aquí. Y nos falta el 9 y el 10. El 9 tiene frecuencia 2, que llegaría aproximadamente por aquí. Y el 10 frecuencia 1. Me va a faltar un poquito del eje. Frecuencia 2, frecuencia 1. Termino el eje por aquí. Y esta podría ser nuestro diagrama de barras.